El compromís ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència. I, vaja, que estàvem parlant amb en Joan Antoni Malé i hem fet cita del doctor Juan Camilo Botero, que el tenim amb nosaltres, així que sense més dilacions el saludem. Com està? Bona tarda. Què tal, Joan? Com estàs? Ens ha portat aquesta música Jordi. que està de fons i que ja està sonant. Piano? Violí? Què sento? La pots pujar més, Jordi? Sí. És brutal, això. És brutal. La deixem de fons tota l'estona? Sí o no? Vale, perfecte. L'ha triat vostè? Vale, molt bé. Sempre demanem al convidat que ens porti una peça musical i ell ens ha portat... Qui ens ha portat? Arvo Part. Arvo Part. I qui és Arvo Part? Arvo Part és un músico contemporani. Sí. Estoniano, és viu encara, Sí. y tiene una obra musical de corte contemporáneo muy clásica y muy antigua, porque sus raíces son el gregoriano y Bach. Tanto es así que Jordi Savall, que es un gran músico dedicado a la música antigua, a su investigación, Sí. pues es el único contemporáneo que interpreta, además son muy amigos, y compone para Jordi Savall. Caram. Arvo Part, estonià. Arvo Part. Quan li vaig demanar al nostre convidat d'avui, que és el doctor Juan Camilo Botero, què pieza quieres que suene? I va dir Arvo Part, a mi em va fer una descoberta. No el coneixia i és brutal. Minimalisme sacre, diuen d'ell. Sí, no? perfecte. Sí. Jo proposo que el deixem de fons. Deixem-la de fons, Sí? perfectament. Ens Durant tota acompanyarà molt l'entrevista? bé. Sí? Sí, Perquè avui parlarem amb el nostre convidat de Medicina Antroposòfica, que potser no ho hem dit quan hem començat a parlar amb ell, però sí que ho hem anat dient al llarg del programa, amb en Joan Antoni Malé, ho hem dit en el sumari, i bé, més que el què, és el quan, no? Quan sorgeix aquesta medicina antroposòfica, i així ja anirem posicionant-nos i sabent més coses, no? Sí, Jordi, mira, la medicina antroposòfica ja porta un segle. Va començar al inicio, Joan, va començar a los inicios del siglo XX en Alemania con Rudolf Steiner y una médica que se llamaba Ita Beckmann. Creo que el objetivo principal era desarrollar una medicina humanizada, una dignificación, una medicina que pudiese dignificar al ser humano en la era de la tecnologización progresiva, que sería el siglo XX, sostener una imagen unitaria e íntegra del ser humano en una época en que el desarrollo científico llevaba la ultraespecialización a la visión fragmentada del ser humano y de la naturaleza. Visió fragmentada, És que aquí anem introduint conceptes tècnics, Ja. Què vol dir això de fragmentada? Fragmentat es todo lo que está cortado, es una unidad dividida en sus partes. Però què vol dir? Que la medicina fins a llavors no es fixava amb el conjunt de l'ésser humà, sinó que se centrava, no sé si hi havia un problema a l'intestí, per entendre... M'ho invento, No, porque la medicina, en los orígenes, la medicina o todo el pensamiento de la humanidad siempre era unitario, desde los griegos hasta el Renacimiento. Con el conocimiento de la ciencia moderna, que comienza desde Galileo hasta el siglo XIX, nos vamos separando de esta unidad y encontrando sus componentes y especializándonos en cada uno de sus componentes. De modo que la visión del universo en conjunto luego ha sido fragmentada desde la óptica humana y luego a través de los diferentes instrumentos permiten una óptica de más resolución y se puede ir avanzando en esa fragmentación con el microscopio hacia las células, luego hacia los átomos. Actualmente estamos en el mundo de los subátomos, o sea que cada vez la visión fragmentada del universo se va dividiendo en partes, subpartes y partes de estas partes. Total que la unidad queda diluida. Y en el siglo XIX la medicina, la física mecánica estaba en esa dirección de una física de los átomos. La medicina partía de este modelo de una visión del ser humano, que ya no era una unidad entre cuerpo
alma y espíritu como lo fue en el Renacimiento, sino que era ya una dualidad convertida en cuerpo y mente. Y este cuerpo se iba a estudiar en base a la composición de sus células, porque el microscopio y la teoría celular estaba recién inventada. En este contexto surge la medicina antroposófica a principios del siglo XX. En esta, ya preveyendo el desarrollo tecnológico del siglo XX, se planteaba entonces crear una imagen del ser humano que fuese digna y que mantuviese su coherencia, su condición íntegra y universal, a pesar de la progresiva tecnologización en la que iba a entrar el siglo XX. Com hem comentat avui amb en Joan Antoni Malé fa uns minuts, per telèfon, els propers dies 9, 10 i 11 de maig se celebra a Torremat de Barcelona, al carrer Duquessa d'Orleans número 9, la primera fira d'antroposofia a Barcelona. L'antroposofia ha estat un descobriment del programa al llarg d'aquesta temporada, és una revelació, ha estat així. Les seves propostes doncs, hem vist com encaixaven de ple amb la filosofia d'aquest programa, i d'aquí que n'hagin volgut estirar el cable en la mesura del possible per anar descobrint més enfocs que aquesta corrent arrelada en Goethe i també en Steiner, com deia ell, doncs té, no? Avui parlem de medicina i ho fem amb el doctor Juan Camilo Botero, que a més, ell té la seva pròpia clínica a Sant Cugat, a Mirasol, de fet, no? Sí. I si em vol donar les coordenades i així ja donem per entrada aquesta entrevista que ho hem fet d'una manera molt poc ortodoxa, no? Però m'agrada també així. Digui. Sí, mira, pues soy metge oncòleg i dedico a los tratamientos complementarios en oncología desde la medicina antroposófica. Entonces tenemos pues un terapéutico, una clínica en donde coordinamos la actuación de diferentes profesionales, a todos actuando desde el paradigma antroposófico en las diferentes terapias corporales a través de la euritmia, del masaje, en la versión Presel, de la terapia artística, de la enfermería antroposófica, en la psicología antroposófica y, por supuesto, la medicina antroposófica. Todo este es el abanico de la medicina antroposófica. És un món impressionant, eh? Sí. Parlar dels massatges Presel, de l'eurímia, de la teràpia artística. Sí. Aviam si podem arribar-hi, perquè són moltes coses, eh? Correcte. Hi ha alguna manera que es pugui definir el concepte de malaltia des de l'òptica antroposòfica? Sí. Sempre partint de la visión unificada del ser humà. El ser humà, en la seva organización interna, pues tiene unas polaridades radicalmente opuestas, que son básicamente la inflamación y la esclerosis. La inflamación es procedente de la actividad del sistema metabólico y la tendencia a la esclerosis es la actividad fisiológica propia del polo neurosensorial. O sea que dentro de la salud ya albergamos un germen de enfermedad, pero cada tendencia enfermante en su correcta ubicación es un principio sano, fisiológico. La pérdida de este equilibrio, cuando una tendencia que es propia del organismo neurosensorial, con las formaciones de endurecimiento y esclerosis, se desplaza a otro sitio que no es neurológico, por ejemplo, al sistema rítmico en el pulmón o en el corazón, impone unas dinámicas de endurecimiento y esclerosis. Entonces, una enfermedad la podríamos definir como una tendencia sana en un sitio equivocado. Es el deslocamiento de un principio sano del organismo en una zona del cuerpo que no está preparada para esas dinámicas. Per tant, dedueixo que la malaltia pot arribar a ser desitjable. La malaltia es el estado anterior a la salud. La salud es el estado posterior a una enfermedad. Toda enfermedad nos lleva necesariamente, si es correctamente entendida y tratada, a un estado más superior de organización, a un estado de salud mejor. Normalmente pensamos que la salud es la ausencia de síntomas. Esa es la normalidad, que es una zona intermedia, tibia, que está más cerca de la enfermedad que de la salud. La salud es el estado posterior a la enfermedad. De hecho, la enfermedad es necesaria para el ser humano como una contingencia en la cual puede
entrenar y en la cual puede convocar sus fuerzas para remontarla. Esta es la salud, un estado activo. Però n'hi ha que no ho aconsegueixen, això és molt complicat. Hay varios niveles en los que se puede valorar este resultado. Puede ser en el plano orgánico, puede ser en el plano anímico, puede ser en el plano más de la individualidad. No siempre el éxito es conseguir la resolución completa de los síntomas. A veces puede ser necesario o imposible revertir un cuadro clínico por ser una enfermedad crónica degenerativa. Pero todo lo que se va derivando de esta condición orgánica en la vivencia de este individuo, en su biografía, también es parte de su transformación personal. O sea que la enfermedad también tiene un sentido, no es un hecho banal que hay que correr a suprimir, sino que hay que correr a entender en su dimensión antropològica. Això és brutal. És a dir, pel que vostè m'està dient és, sí, potser hi ha una malaltia que és mortal, però aquella malaltia li proporciona una experiència en l'ànima de la persona que és trascendent. Es trascendent. De fet, como la visión del ser humano en la medicina antroposófica es una unidad de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se queda con la muerte, el espíritu trasciende la materia. Entonces hay una trascendencia del ser y esto es también un aprendizaje de lo que se lleva a través de sus vivencias corporales en la enfermedad durante su biografía Què vol dir quan diu això de biografia? Perquè és un concepte que amb l'antroposofia m'hi he trobat més d'una vegada i no l'hem deixat clar, ¿no? Aquí. Sí. La biografía es, dijéramos, lo que es la obra del yo, del ser humano, de su identidad sobre la tierra. Es el camino de un yo como un ser interior, único y repetible, como una individualidad sobre la Tierra en una época histórica determinada. Entonces, el yo es el protagonista y el creador de la biografía. En esta biografía hay unas leyes temporales en su evolución. Nacemos, nos desarrollamos y, a diferencia de los animales, aparte de morir, trascendemos. Entonces aquí hay un punto que es la conciencia, que es la expresión de este yo. En este camino evolutivo de la biografía, el yo, como sujeto, ha de construirse y está obligado a conocerse a sí mismo. El hombre contemporáneo necesita una sofía, una sabiduría que le permita conocerse a sí mismo, no solo en su estructura molecular atómica, sino también en sus extensiones con la naturaleza y con el cosmos. Porque somos también unas entidades universales, como lo es la naturaleza. Los ciclos estacionales es la actividad de los astros sobre la Tierra. Es una posición determinada del Sol en el zodíaco. Entonces tenemos, y ahí comienza la vida, como una exposición a las fuerzas planetarias y una emancipación de las fuerzas terrestres. De tot això n'estarà vostè parlant, aquesta fira, aquesta mostra dels dies 9, 10 i 11, ¿no? Sí, esta muestra se parlarán de temas donde se explicará el paradigma, la visión de la antroposofía que se tiene del ser humano, de la naturaleza, pero lo más importante es que esto no es una teoría, sino que tiene una aplicación, solo una teoría, sino que tiene una aplicación práctica sobre el mundo. Y aquí lo que vamos a mostrar es esta acción de la idea, cómo puede actuar de una manera transformadora en el mundo, al introducirlas, por ejemplo, en una agricultura, crear una agricultura biodinámica, sí, al introducirlas en una pedagogía, estos criterios de desarrollo biográfico en los distintos septenios o épocas de la vida, cuál es la mejor manera de educar este ser humano siguiendo estas leyes evolutivas. Esta es la pedagogía Baldor. Luego, cómo aplicar esto en las diferentes líneas terapéuticas, cómo llevar esto al arte, a la arquitectura, a la música, por ejemplo. Entonces allí se mostrarán todas las iniciativas que están en marcha, porque antroposofía surgió a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial.
es cuando se da la expansión de la antroposofía hacia la cultura, creando la agricultura, la pedagogía, la medicina. Y todo esto ocurre gracias a lo siguiente, que en 1917 Steiner fundamenta filosóficamente el concepto de la triformación. Esto es muy importante, porque como decíamos al inicio, durante el siglo XIX, que veníamos desde una visión dual, desde un pensamiento cartesiano en el que se separa espíritu de materia, mente de cuerpo, conciencia de inconsciencia, sujeto de objeto, pues esto ha venido generando unas dialécticas de contradicción entre los opuestos. Esta es la visión dual, este es el pensamiento binario. Steiner, en 1917, fundamenta filosóficamente el concepto de triformación. O sea, surge un nuevo estatus, una nueva manera de ver el mundo a través de la triformación, que es la superación del pensamiento binario. Y dijera, con este pensamiento trinario aplicado a la naturaleza, a la cultura y a la sociedad, es que se desarrollan los impulsos antroposóficos. El pensamiento trinario, ¿qué es el pensamiento trinario? El pensamiento trinario es la superación de la dualidad. La dualidad, que es dos cosas opuestas, día y noche. Y en el pensamiento trinario existen, pero no como oposiciones, sino como polaridades. Y entre una polaridad y otra hay una transición, que es el punto tercero, es el punto del centro. El centro es el que permite la alternancia entre los opuestos, integrándolos dentro de una unidad. Entonces el concepto trinario rescata la unidad de les coses. Havíem de parlar de medicina, però és el que passa. Sempre passa que portem un guió més o menys preparat i al final, benvingut sigui, no li dic pas que no. Avui estem parlant amb el doctor Juan Camilo Botero, és metge antroposòfic. Ell és oncòleg i jo li volia preguntar una realitat o almenys una percepció de la realitat que preocupa, que és el de veure com hi ha cada cop més càncer, i fins i tot Nacions Unides ho diu, i quina lectura n'hem de fer, no, d'això? Pues sí. Haurà de venir un altre dia, ja li dic ara, perquè estem esgotant el temps. Sí, sí, continúan en lo que están diciendo, porque van en la misma dirección, viendo lo trinario en el ser humano, cómo se rescata esta visión de unidad. Entonces, en la ruptura de esta unidad, como consecuencia de una visión dual, se rompen lo que estaba unido. Entonces un cáncer ya es la ruptura de una unidad, de una coherencia entre los aspectos que en origen estaban vinculados. A partir de una visión desvinculante, de un pensar dual, genera una fragmentación de las unidades en todos los niveles, incluso dentro del ser humano. Entonces, a nivel de esta visión de la naturaleza del mundo, tiene unas consecuencias, como fue también la tuberculosis en su tiempo. Fue una enfermedad de la época, como lo fue la sífilis en el Renacimiento. Cada época tiene su enfermedad y estas enfermedades revelan la conciencia de la época y se traducen en enfermedades. La manera como se resuelven también habla de la misma época. ¿Y qué diu el cáncer de la época que vivimos? El cáncer, pues, es una fragmentación del organismo. El organismo es una unidad en la que hay una coherencia entre las células y las fuerzas formadoras que le dan orden y lugar. Hay un control de número, de forma, de orden. Y esto no es resultado de las células. Esto es resultado de la actividad del espacio plasmador que nos ordena. Para entendernos, si lanzamos 10 toneladas de piedras al aire, nunca van a caer en forma de catedral. La sustancia no construye la forma. La sustancia, la forma le adjudica un lugar, y en el organismo esto es lo que nos da un principio de orden, de anatomía y de función, de movimiento y de armonía. Está construido un equilibrio entre la sustancia y la forma. Entonces el cáncer es el fracaso, es la catástrofe de estas fuerzas formadoras. Es la pérdida de la forma i el dominio del principi celular. I a què es deu això dins de les nostres consciències que passi?
dentro de toda la conciencia tan individual, tiene algún sentido biográfico, pero también lo tiene cultural. Cómo en la cultura no nombramos estas fuerzas que nos construyen día a día, que están en la naturaleza. Cómo continuamente las ignoramos y sobre esta ignorancia las atropellamos, por ejemplo, a través de una agricultura intensiva, en el cual intentamos producir más cantidad que calidad. Este predominio de la cantidad sobre la calidad es la que en el fondo va teniendo unas consecuencias que, aplicadas en la vida práctica y en la biografía, se van traduciendo también en este resultado más que en el proceso, en poner más esfuerzo en los objetivos más que en la vivencia, en las transformaciones interiores, un desequilibrio entre las cantidades y las cualidades, porque lo cualitativo ha desaparecido en esta visión binaria. Entonces esta parte cualitativa es lo que define la vida y lo humano, no solo el aspecto cuantitativo. Le hemos pedido antes les coordenades, no?, de la seva clínica, una mica de contacte, sí. Però ja li dic ara que, com que hem parlat poc del càncer i hem parlat poc de la malaltia des de l'òptica antroposòfica, m'agradaria que vingués més endavant. Quines coordenades té? Joan, pues estem esto es davant del Hospital General de Cataluña, sí, eso es en Mirasol, y esta plaza se llama el Doctor Pila, y allí pues estamos en la Plaza Doctor Pila de Mirasol. Doctor Pila. Pila. Pàgina web, en tenen? Sí, DR B alta O T E R S.com. Doctor Botters, no? Sí. Vale. .com. Tenim un minut i mig. En un minut i mig és capaç d'explicar que hi ha una fase prèvia al càncer que durarà de 7 a 9 anys? Sí, la aparición de la célula cancerosa es el estadio final del cáncer, es la fase visible de la enfermedad, cuando es detectable a través de en la parte medible, detectable. Previamente se ha ido generando una pérdida del equilibrio y de esta unidad entre la forma y la sustancia celular. Y esto se va manifestando, es un proceso lento y progresivo que va afectando el calor del organismo y una reducción progresiva de la temperatura, una reducción progresiva de las actividades, del entusiasmo por vivir, de las fuerzas del día a día, y va adquiriendo más importancia el mundo exterior y sus circunstancias que la propia individualidad, que termina siendo arrollada por este oleaje de mundo externo. Wow. Entonces, esto va generando una condición precancerosa en la cual hay una falta de reacción a estos continuos estímulos. La persona deja de enfermarse, deja de tener síntomas y lo más importante es que pierde la capacidad de hacer fiebre. Se confunde con una fase de normalidad porque no hay síntomas. Cuando no hay síntomas, no hay salud. Hay un estado de falta de reacción. El organismo se está paralizando en su capacidad de reaccionar. Buf, i tants punts suspensius més, Doctor Juan Camilo Botero, moltes gràcies. Que vagi bé aquesta fira. Molt bé, Joan. Aquesta mostra, els dies 9, 10 i 11 de maig. Perfecte, us esperem por allí perquè veiem en acció les idees. I podem parlar d'això amb més profunditat. Gràcies. Perfecte, merci.